¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos nos reunimos generalmente un rato antes, un rato después de la cena, para, bueno, intercambiar anécdotas, experiencias, opiniones, en fin. Profesamos el amor a los oficios, a la antigua escuela y por sobre todas las cosas, el amor a las herramientas. El saludo a los amigos incondicionales del canal, Miguel, Eugenio, Edgardo, Leonardo, el amigo Maxi del canal MHC Tools, los felicito por las herramientas que tiene, que muestra, Cristino, Tito, Adriano, Cobursa, bueno, entre tantos amigos, el amigo Roberto que comenta en cada video, Jonathan, mi querido Jonathan, Juan Ignacio. A veces después, cuando termino la charlita y leo los comentarios, digo, fui ingrato con este amigo que comenta siempre y por ahí no lo nombré, pero después en algún video me redimo y lo saludo, como por ejemplo me pasó con Jonathan, que hacía unos días que no comentaba, o 09 Michael, o bueno, tantos otros, como dije antes, se hace difícil. A los amigos que se vienen acercando, bueno, les doy la bienvenida, espero que el contenido sea de su agrado y que formen parte de esta comunidad que estamos de a poco logrando. La mecánica del canal es sencilla, desarrollamos charlitas, en fin. Bueno, espero que, como dije, el contenido les agrade y decidan quedarse. Bueno, gente, estuve haciendo un intento de video, de reel, como le llaman en lo que es Instagram, sobre esta pinza, que verdaderamente está conmigo hace muchos años. Yo ya la compré y era antigua, o sea, la compré nueva, pero ya tenía sus años, como esas herramientas que uno compra, bueno, y están en la ferretería y ya hablamos mucho de eso, que pareciese como que forman parte del lugar, ¿no? Como que no hubiese plata que las puedan pagar para el ferretero, que ya obviamente es dueño de la herramienta, y a veces no se trata de comprarla con plata. Muchas de las herramientas de este tipo que yo tengo, que he comprado en su momento y por ahí a veces sigo comprando, hay un trabajo psicológico bastante importante con el amigo ferretero, como ya hemos comentado en alguna que otra oportunidad. Pero bueno, el video, la posibilidad, volviendo al tema, que brinda Instagram para este tipo de videos, creo que es 1 minuto y medio. Yo lo que estaba probando era si se podía dar vuelta a la cámara, dado que se puede subir el contenido acá, para poder hacer una presentación y después ya entrar de lleno a lo que es el contenido, ¿no? Pero bueno, me desayuné que eran 90 segundos, no me sentí cómodo y a mí me gusta hablar. Ustedes saben que a mí me gusta hablar. Por ahí, si subo videos cortitos, lo hago mostrando alguna situación, como ya les comenté y los amigos que están siempre en el canal lo saben. Por ahí estoy desarmando algo, por ahí estoy en alguna situación de trabajo media compleja o no puedo hablar, filmo y después los pongo en contexto de lo que están viendo, ya sea un poco en los comentarios o en la charlita de taller, ¿no? Como por ejemplo fue el caso de la instalación exterior en polipropileno de agua caliente y fría, que bueno, nada, algunos amigos con mucho respeto comentaron por qué no canaleteé, cuestiones de presupuesto. Esta señora se estaba bañando con un jarrito, dado que ya agua caliente no salía de ninguna canilla, sacando los vástagos de la grifería, no salía, estaba completamente obturada. Había hecho una modificación, pero bueno, le cambiaron el tramo hasta el termo, y del termo a lo que es la bacha de la cocina, que se ve en los videos que estuve subiendo. Y el baño obviamente quedó con los caños galvanizados tapados. Ya a lo último no le salía agua, se tenía que bañar con un jarrito, qué sé yo. En fin, cobró el aguinaldo, según me comentó. Bueno, le alcanzó para comprar los materiales de polipropileno roscado y pagar mi mano de obra. Si estoy contento con cómo quedó el trabajo, por supuesto, estoy contento.
sale agua caliente por todas las griferías y la señora se puede bañar. Estéticamente, yo di lo mejor. De hecho, lo pinté, cosa que no hago habitualmente. Siempre aconsejo a las personas, dado que está la cinta para envolverlos y demás, pero créanme que desde que empecé a trabajar con materiales de polipropileno roscado, termofusión, pero bueno, vamos a los comienzos. Cuando empecé con materiales de polipropileno roscado, no se había inventado todavía esa cinta. La única solución que encontrábamos, los que trabajábamos con esos materiales en aquella época, era pintarlos, sobre todo los caños o las piezas de colector de tanque, o los caños que viajan por la terraza, por la losa, que quedaban expuestos a los rayos ultravioleta. La única manera que encontrábamos de protegerlos un poco era pintándolos con sintético. O sea, eso generaba una capa protectora y no corrían el envejecimiento que cualquiera lo puede ver cuando se empiezan a poner blancos y uno le pasa el dedo y obviamente se desgrana. Le llamará la atención de mis uñas. Quiero que sepan que obviamente un tipo como yo no se va a andar pintando las uñas, pero estuve trabajando con pintura, una especie de tinta, que ya después los voy a poner en autos de eso, y me quedó las uñas así. De a poquito se va yendo, es una tarea de ver qué solvente me la termina de limpiar, pero de a poquito ya está volviendo las manos. No les voy a negar que tengo cierta incomodidad, pero bueno, se disimula. Pareciese como que uno terminó de sacar un motor Perkins y tiene las manos en ese estado. Bueno, volviendo a la toma de contacto de esta pinza, es una pinza de fabricación alemana, como quizás pudieron haber visto o escuchado en el videito que les mencioné, de una geometría bastante interesante, dado que es bastante en punta, bastante cerrada, bastante delgada también. Es una herramienta que con los años de trabajo que tiene conmigo no tiene juego. Si bien, como dije, tiene la anatomía de una pinza universal, está más bien abocada a lo que es corte. No lo suelo hacer con ninguna de mis pinzas, ni las de electricista, ni las universales. Pero bueno, esta es una herramienta que está más bien orientada a lo que es corte. Dado que bueno, tenemos un segmento de corte acá abajo y una cizalla importante en la parte del centro. Que si bien sé que no es de alta palanca, no quiero decir eso, pero el perno de pivoteo queda muy cerca de lo que es la cuchilla, dándole la posibilidad de cortar con cierta facilidad alambres, cables. Yo a mis pinzas no las uso para cortar alambre, pero bueno, está de moda probar las pinzas con alambre. Esto es, como dije en el otro videito, es el alambre portante de los cables coaxil. Viene con este alambre que creo que todos coincidimos que sirve para cualquier cosa, o casi cualquier cosa. Créanme que he juntado en la calle rollos de estos y me ha sido muy útil para diversas tareas. La verdad que creo que todos hemos salido de alguna situación con un pedacito de este portante. Dado que se puede utilizar también como alambre, pero es lindo usarlo como alambre forrado, ¿no? Y bueno, la herramienta corta como el primer día, teniendo casi 3 décadas de trabajo. La verdad que bueno, yo no las uso para este fin, pero me gustaba hacerle las demostraciones. Bueno, los aislantes no llegan a 1000 volts, no aislaban 1000 volts. De hecho ya tiene algunas fugas, tiene algunas rajaduras, pero se podía trabajar cómodamente hasta 600 volts.
lo que permitía un trabajo en electricidad domiciliaria bastante cómodo, bastante seguro, como dije, de una geometría llamativa. Créanme que la toma de contacto es muy positiva. Será que, bueno, ya mi mano está muy acostumbrada y verdaderamente la siento cómoda. Me gustaba mucho trabajar con esta pinza cuando era mi pinza. Esta fue una de mis pinzas de cabecera, después vinieron las Baco y todas las que uno pudo ir adquiriendo. Quizás los topes, los límites de carrera, como yo le llamo, para lo que es la mano ante una situación de temperatura o de electricidad, no eran del todo buenos, pero bueno, también había que comprender que se venía de una generación de pinzas sin aislación de ningún tipo, y esto ya era algo bastante interesante. Bueno, un área de apriete interesante, una superficie redonda, con un dentado también interesante, una linda pinza. La verdad que creo que he hecho descripciones, dado que tengo 2 o 3, no de este tipo, pero en la caja de herramientas antológicas, por ejemplo, tiene que haber una que creo, si no leí mal, el amigo Leonardo comentó muy acertadamente que de la línea Monviso venía una muy similar a esa. Creo que la tengo y es esa. La verdad que estoy en duda. Y tengo una que, bueno, ahora no la tengo acá, pero es de una geometría similar, pero con aislantes amarillos. Esa sí ya fabricada en China, pero de las chinas que le tenían un orgullo bárbaro de ser chinas. Buena herramienta. Así que bueno, nada. Eso era para ponerlos un poquito en autos de esa pinza que capaz se podía haber redondeado un cachito más la idea. Como dije, bueno, después el tema de la instalación quedó claro. Vuelvo al tema, dado que me fui por las ramas, porque bueno, esto es así, por ahí uno sube un videíto y tiene 50 vistas, por ahí uno sube un videíto y tiene 2500 vistas. Bueno, saltaron gente a comentar que encima de... Yo lo leí el comentario, lo interpreté y respondí. Sé que los amigos como por ejemplo Cristino, Tito, Coburza, Jonathan, no te desgastes contestando a esa gente. No me molesta contestarles. Medio como que se burlaban de la instalación que yo realicé. El amigo Dalton, espero que estés bien, amigo. No te leo mucho qué pasó. Se ve que anda ocupado el amigo Dalton. Nada, me comentaban que después de haber hecho eso, encima me da la cara para hacer un video. Por supuesto que sí. Yo sé que los videos que hago son de contenido que yo genero, o sea, es mi mano de obra, la instalación es perfectamente funcional, de hecho el cuadro de ducha ya no servía más, lo alimenté en forma exterior, le puse una llave de paso, que de ahí abre y sale el agua caliente, dicho sea de paso, esa pequeña llave de paso, porque no es una llave, no es una válvula esférica, es una llave para sanitarios, son llaves que por ahí uno coloca cuando ante la ausencia de llaves generales, ¿no? Por ahí uno tiene que hacer una reparación en un flexible del lavatorio, no hay como cortar el agua, entonces uno deja puesto lo que llamamos el llavín, un llavín de paso, una llavecita de paso. Y yo alimenté en forma exterior la grifería y la señora puede abrir desde ahí y sacar agua caliente para bañarse como corresponde. O sea que me enorgullezco de mi trabajo. Es lo que me da de comer, es lo que me permite comprar herramientas, es lo que me permite vivir. Estoy contento porque se alcanzaron los objetivos. ¿Podría haber ganado más? Sí. ¿Podría haber trabajado menos? También, sí. Podría no haberlo pintado, dicho como venía diciendo. Yo no soy de pintar las cañerías, o sea, forma parte de un presupuesto aparte. Pero bueno, nada, lo hice a modo de proteger un poquito más la instalación.
y nada, me pareció lo correcto. Después, bueno, estoy con el tema de hacer el videíto de la Zanela. La Zanela cumplió los 5.000 kilómetros, ya está cerca de los 5.200. Me propuse hacer cada 1.000 un video, dado que es una motito que tiene algunos seguidores, algunos fanáticos de Zanela, no de la mía, pero fanáticos de Zanela que se asombran al ver una modelo 2008 legítima, verdaderamente modelo 2008, y que tenga 5.200 kilómetros. De hecho, yo la tengo desde cuando tenía 45. Bueno, la historia ya la conocen, están todos los videos en el canal, entonces me propuse hacer cada 1.000 kilómetros un videito. Venía llevando esta premisa, no lo quería hacer porque es como festejar el cumpleaños antes, cuando tenía 4.980. Digo, bueno, tengo que prestar atención cuando llegue a los 5.000 a hacer el videito. Y después fui hasta un trabajo y ya estaba en 4.990. Y me seguía acordando, digo, tengo que hacer el videito para los muchachos, pero primero la quiero lavar, que esto, que el otro. Bueno, me colgué, ya estaba en 5.074 kilómetros, así que lo voy a hacer. Dado que, bueno, me gusta ir contándoles qué va pasando con la moto, cómo se va comportando. De hecho, corté 2 cables de embrague. Y ahora el que tiene, incluso le puse uno de Honda que había sacado de la Honda 750. Se lo puse para ver cómo se comportaba el cable. El embrague es livianito. Pero bueno, evidentemente algo hay que se cortan. Será que los cables no son buenos. El que tiene ahora es un cable que compré en la ferretería industrial de 2 milímetros, cable de acero de 2 milímetros, que tiene una resistencia de 240 kilos al corte. El embrague de la Zanela o de cualquier motito 150 trabaja con 7 kilos, o sea que está re sobrado. Y le puse un par de prisioneros de los que llaman evita soldadura e hice el cable de la medida. La verdad que hasta ahora no he tenido ningún problema, funciona perfecto. Utilicé la vaina, la funda, como le quieran llamar, del cable original y funciona bárbaro. Lo que puede pasar que ante el uso por ahí se afloje un prisionero y se desarme, pero créanme que no está pasando, bien apretadito. Hay que tomarse la molestia o la precaución de usarla una semanita y apretarlo. Una vez que lo hicieron 2 veces, ya después no sale más. Quédense tranquilos que el evita soldadura funciona bárbaro. A mí me ha pasado de estar en caseros y se me corte en medio de un trabajo. Y bueno, nada, me tuve que manejar sin embrague durante esa jornada. Cosa que no me molesta. No me molesta, la puedo manejar perfectamente. Tienen que tener algunas precauciones, un poco de oído y un poco de lo que es cancha sobre cuándo hacer los cambios. Obviamente, si no vuela la caja enseguidita, no dura mucho. Bueno, salir en primera es sencillo. Por ejemplo, hay que llegar al semáforo en punto muerto, permanecer en punto muerto hasta que la situación amerite a continuar, caminarla un poquito y ahí meter la primera. Y bueno, seguimos. Pero ¿qué pasa? Siempre se cruza alguno, siempre hay uno que no nos quiere dejar pasar y nosotros dale, apurate y pasá vos. Y bueno, hay que andar con el embrague, cosa que debe ser así. Después, bueno, sacando el tema de los cables de embrague, se me zafó la patada, el arranque a pedal, pero no el mecanismo en sí mismo, sino la patada propiamente dicha. Bueno, le puse una de una, no les quiero mentir, pero es bastante reforzada, después se las voy a mostrar en el video. Es el mismo eje que la Kawasaki 350, así que la patada va bárbara. Quédense tranquilo que esa no se rompe más. Y la batería, que evidentemente salió del grupo.
O sea, que un día me vi sin patada, sin batería y sin embrague, aunque no lo crean. Y para colmo, para que me terminen de no creer, el día estaba lluvioso. O sea que no la podía correr, meter el cambio y hacerla arrancar. ¿Por qué? Porque me patinaba la rueda y no hacía girar el cigüeñal, entonces no había manera. Tano, ¿por qué no te fuiste? O con la Gilera 200, o con el Corsa, o con la Coupé. Bueno, nada, estaba con la Zanela y quería andar con la Zanela y me pasó esa situación. ¿Qué va a hacer? Cosas que pasan. Bueno, las instalaciones de gas que estaba llevando adelante están terminadas, están aprobadas, por suerte se terminó ese tema. Y ahora estoy por encarar un tema de desagües, dado que un cliente tiene una pérdida que no la podían encontrar. El tema aparecía cuando se iban a bañar. La tiene alquilada a, llamémosle, son varias personas, son de esa gente que anda caminando, una especie de mensajeros, qué sé yo. Y bueno, claro, les parecía que era un caño de presión, pero el factor común o lo que daba indicios donde podía estar el problema era que el agua aparecía inmediatamente después de que se bañaban. Son por lo menos 10 personas las que viven ahí, se bañan uno prácticamente detrás del otro y claro, los desagües se saturan y comienzan las pérdidas y eso es lo que voy a encarar la semana próxima. Así que bueno, nada, por suerte bien, esperando la semanita que viene, que ya comienza otra vez el tema judicial. Saben que estoy, bueno, capaz que lo vieron, estoy con el problema con la empresa de purificadores. A varios amigos que se preocupan, entre ellos Jonathan, Roberto, bueno, algunos amigos más que se comunican y bueno, brindan su apoyo. Estuve trabajando 2 años para una empresa, instalaba purificadores, era un hombre de extrema confianza, de golpe y porrazo, a partir de un montón de situaciones, no de un montón, de un par de situaciones que fueron desencadenando en otras situaciones, me transformé en una especie de mala palabra, de mal tipo, de mal técnico. Bueno, desencadenó en que uno tiene pocas pulgas, como dice Larralde, ahí nomás pedí mis cuentas y bueno, no me las quisieron reconocer y bueno, una cosa lleva a la otra y estamos en un juicio laboral. Pero después les voy a dar los detalles por una cuestión de que el abogado me tiene que autorizar porque hay muchos detalles de todo eso que se los tengo que contar directamente al juez llegado el momento oportuno. Así que bueno, después prometo que voy a hacer un videíto contando todo lo que pasó, cómo es la mecánica, cómo es la dinámica, en qué consistía mi trabajo. De hecho, me aparecen recuerdos, que son los que subo, entre 4 y 5, sin exagerar y sin mentir, entre 4 y 5 instalaciones o cambio de filtros por día de cuando estaba trabajando. O sea que, bueno, como le comentaba, creo que al amigo Jonathan, fue una buena alternativa cuando fue la pandemia. Si bien era un empleado que les resultaba caro, pero era poco lo que cobraba. Pero ¿qué me permitía a mí? Me permitía salir, porque el rubro purificación de agua, o no me acuerdo cómo le llamaban, tenía permiso de esencial, cosa que a mí me permitía poder salir y hacer mi trabajo en el horario que no era el de ellos. Tenían sus pros y sus contras. Porque bueno, yo soy de Aedo, acá nomás está el puente Dolores Prat, hay otros puentes. La gente que conoce la zona o más o menos se ubica, se acordará que para la época de la pandemia no se podía cruzar directamente para el otro lado de la autopista por ningún lado porque había móviles policiales y había que andar escapándose como si uno fuese un delincuente. Y bueno, nada, eso me abrió
la puerta a la libertad y a poder seguir con las tareas. Pero ya vamos a hablar de eso como corresponde, contando, mostrando. De hecho, bueno, las pruebas están todas, están todos los testigos. ¿Qué va a ser? Son temas que no me hubiese gustado tener, porque son gente que uno por ahí apreciaba. La historia es larga y ya la vamos a desarrollar. La Vespa. Voy a subir contenido de la Vespa. Esta vez vamos en serio. Sé que vengo amenazando con el tema de sacar el motor del 7 bancada, el 7 bancada del Torino. No lo hice todavía, lo tengo que hacer. Lo que pasa es que no me alcanza el tiempo. También hay contenido del Daytona, Daytona 400. La verdad que es una moto espectacular. Los amigos que la conocen pueden dar fe. Con 400 centímetros cúbicos, esa moto en su estado original llegaba casi a los 170 kilómetros por hora, que no es poca cosa. La que yo tengo quizás no, porque bueno, ya los pistones no son los mismos, si bien corresponden, pero ya hubo que trabajarle un poco las cabezas, porque no es el de ahí, no es el que vino en la Yamaha, o sea, tiene otro peso, bueno, en fin. Pero es un muy lindo motor dos tiempos, la verdad que para los fanáticos del dos tiempos. Sigo buscando motorcito Minarelli, motorcito Morini para armar un ciclo. Y bueno, estoy a la espera. Han salido algunos amigos, pero son de Santa Fe, de Córdoba. Tendría que ser algo por acá, la propuesta sigue. O sea, yo me hago cargo del armado como corresponde, mientras estén todos los repuestos, todos los componentes, y no cobro un peso de la mano de obra. El dueño, el propietario, puede dar fe después si le gusta cómo quedó o no, si verdaderamente tengo los conocimientos o no. Pero todo lo que desarrolle de ese motor lo quiero subir al canal. Hoy vamos a desarrollar esta parte, mostrarla completa, cerrarlo y ponerlo en marcha. Todo paso a paso en el canal, dado que bueno, es un motorcito que verdaderamente amo y me gustaría mostrar un desarrollo de ese motorcito acá en el canal. Lo otro que tengo ganas también es de conseguir una moto Puma, comprarla y bueno, hacer una restauración, dado que bueno, fue una de mis motos que tuve. Ya voy a subir alguna foto cuando encuentre en el baúl de los recuerdos. Yo les saco foto o les hago un videito y les cuento. Pero la moto que yo armé, la moto Puma que yo armé, era de esas motos de abuelo, llamémosle, que la fue teniendo hasta que terminó abajo de un árbol, tapada con una especie de lona, pero bueno, abandonada. Los nietos le sacaban la lona, se sentaban, jugaban, chicos chiquitos, yo era muchachito, pero chicos chiquitos jugaban y se la dejaban destapada, y la agarraba a las tormentas, la agarraba a la lluvia, bueno, cuestión que esa moto yo la pude, fue una de las pocas motos que no he renegado para desarmarla. Todos los tornillos salieron como corresponden, no había una gota de óxido, era impecable. Después de haber estado, no sé, no les quiero decir un lapso de tiempo, pero 5 años tirada abajo de un árbol, seguramente 5 años. La cosa estaba en la bulonería, en el tratamiento que tenían los bulones de esa moto. Dado que bueno, estaba este no es un canal apolítico, pero bueno, tenía mucho que ver con lo que era la aeronáutica, con el tema del general Perón y qué sé yo, y tenían un tratamiento en base a componentes de aeronáutica, o sea que no iban a oxidarse para nada, un tratamiento bastante interesante. Pero bueno, es otro proyecto para el canal, ya lo vamos a desarrollar. Así que nada, les mando un saludo. Salió la charlita para los amigos que siempre esperan. Charlita de viernes en la noche.
Así que bueno, espero que no se vayan a dormir, ya la termino de subir y la pueden ver tranquilo. Si no, en algún otro momento la ven. Pero sé que muchos amigos esperan estos videitos como si fuese un capítulo más de la novela. Cosa que a mí me pone contento. Que valoren el contenido y el trabajo de uno me pone muy contento. Les mando un saludo, voy a seguir recuperando herramientas, que acá en el taller tengo un montón, por suerte. Y nada, como siempre digo, acá no hay libretos. Hoy fue una charlita a modo puesta a punto de temas del canal, cosa que nos debíamos charlar un rato. Así que nada, les mando un saludo, nos vemos mañana seguramente en algún videíto, en algún charlita de Siciliano en su taller.